Aviación Nacional. Te preguntaba acerca de las medidas coercitivas unilaterales que aplica Estados Unidos contra Venezuela para forzar un cambio de gobierno. Permíteme ¿Cuál es tu utilizar, posición? primero permíteme utilizar un término que usó la relatora especial de Naciones Unidas en el informe que presentó a la Comisión de Derechos Humanos. El efecto es devastador sobre la población. Sí. Ahora lo que te voy a decir... Es una guerra contra un país sin bombas, sin fusiles. Terrible y sin tomar ningún El riesgo. impacto es similar, Los la agresores. destrucción es similar. Pero déjame decirte a ti lo que le he señalado a congresistas americanos y a representantes de tanques de pensamiento con quien he conversado aquí en los Estados Unidos. Es además una absoluta inutilidad, y no porque yo lo afirme. Hay estudios que demuestran que en los últimos 100 años, ahora voy a hablar de porcentaje, solo en 4% de los países donde se ha aplicado sanciones extranjeras se ha producido un cambio de régimen. Y ese caso único, ese 4% corresponde a Sudáfrica. En el resto de países del mundo no ha tenido ningún efecto. Claro. Y lo peor no es Además eso. que son ilegales. Pero otra vez, desde el punto de vista del gobierno americano, cometen un gravísimo error y en algunos casos a sabiendas, porque en las conversaciones que he tenido con distintos representantes de gobiernos americanos, digo gobierno porque es el de Trump, es el de Biden, ellos te reconocen que donde la han aplicado no ha tenido ningún efecto práctico. Ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, ahí está Corea del Norte, ahí está Irán, ahí está Afganistán y últimamente ahí está Rusia. Por el contrario, lo que hacen es atornillar a los gobiernos que pretenden reemplazar. Pero no solamente eso, sino que entonces las propias poblaciones son las verdaderamente afectadas. Hay distintos cálculos, hay desde aquellos que señalan con propiedad que las sanciones han afectado desde el punto de vista de ingresos que no se han producido al país en unos 650.000 millones de dólares, hasta los que van más a los específicos y ubican en 21, 22, 23 mil millones de dólares las afectaciones más recientes, que son fundamentalmente los activos que están incautados y los fondos que se encuentran depositados en el extranjero. Pero hay daños que no se pueden cuantificar. Es imposible cuantificar los millones que, no solamente por las sanciones, sino también por el modelo fracasado que se intenta aplicar en Venezuela desde hace años, el socialismo del siglo XXI que ya ni nombran, así será de fracasado. Hay millones que se han tenido que marchar, hay centenares que han muerto en el camino. Tú mencionaste que yo soy miembro de la comisión especial que se ocupa de investigar los crímenes de los migrantes en el extranjero. Yo acabo de estar en Cúcuta y me entregaron funcionarios de la Fiscalía de Colombia un informe donde señalan expresamente que han cuantificado en 3.125 los venezolanos, las venezolanas, que en las trochas o en la selva de Darién han desaparecido, no que han muerto, sino sencillamente han desaparecido. Y una cosa es decir 3.125, Oscar, y otra cosa es hablar con las madres. Yo hablé con ellas, con muchas de ellas. Las madres llorando, su hijo que un buen día se despidió, le dio un beso, bendición mamá, y nunca más supieron de ellos. Una madre me dijo, tengo 10 años buscando a mi hijo y no me canso, por lo menos para saber dónde está su cuerpo y velarlo. Y es mi hijo único. Entonces, eso no es cuantificable, como no es cuantificable los muchos que en un sistema de salud cada día más deficiente, entonces sufren y, utilizando un término popular, mueren de mengua. ¿Qué hacer? Porque es un tema donde creo que hay consensos. Otra vez casi consenso. Importante. Yo oí un para rechazarla. Colega tuyo tan prestigioso como tú, que en una entrevista reciente a mi lado señalaba que en sus estudios más recientes, el 74, el 75, el 76% de la población de manera sostenida rechazaba las sanciones y el 88% de los empresarios las rechazaban también. Vengo de la Asamblea Anual de Fede Cámaras, donde asistí a su instalación, y el gobernador Manuel Rosales abrió su discurso pidiendo el levantamiento de las sanciones. Mencioné en el anterior corte que me había reunido con la directiva nueva de Fede Cámaras, presidida por Adanceli. Adanceli fijó una posición clara: hay que levantar las sanciones. ¿Qué hacer? Porque no hay un frente nacional contra las sanciones. A eso es que yo propuse, pero todavía digamos que está muy incipiente la propuesta y todavía la están madurando y la están discutiendo, que llegó la hora en que no fueran las élites políticas y económicas las que se pronunciaran sobre las sanciones, sino que fuera el propio pueblo,
que además pudiera mandar un mensaje poderosísimo a los sancionadores, que es quizás donde está el mayor problema, porque todos aquí decimos no a las sanciones, o la gran mayoría dice no a las sanciones. 83% rechaza las sanciones. Pero eso pareciera que no impacta a los gobiernos que han decidido tal. Entonces yo estoy planteando, y lo ratifico aquí de la manera más clara, que se convoque un referéndum consultivo en Venezuela, que se le pregunte al pueblo venezolano si está de acuerdo o no con las sanciones. Tú pudieras decirme, como me han dicho otros, bueno, pero es que la respuesta es obvia, no estarán de acuerdo, sí, pero en el proceso de realización del referéndum va a permitirse discutir mucho más sobre eso, informar más sobre eso, pero luego entonces tú puedes frente al mundo, incluso hasta le serviría de excusa a un gobierno como el de Estados Unidos. No es Maduro que me lo está pidiendo, no es Rosales ni Martínez el que me lo está pidiendo, no son los congresistas los que me lo están pidiendo del ala liberal americana, no es los empresarios, es el pueblo venezolano que me está pidiendo que levantemos las sanciones, que la gente opine y que entonces millones y millones y millones de venezolanos, que es el resultado previsible, le digan al mundo, no queremos las sanciones porque nos perjudican de la manera más grave, y entonces eso quizás, solo quizás, pudiera ejercer una gran presión sobre los sancionadores. ¿Por qué? Porque, bueno, o con elecciones del año... Sobre Europa, ¿no? Sobre Europa, pero también sobre los Estados Unidos. Si bien yo entiendo que las elecciones del año que viene, segundo martes de noviembre, presidenciales, un tercio del Senado y los congresistas ejercen mucha presión. Ayer vi al senador Menéndez, que es uno de los cargos que van a estar en disputa en las elecciones del año que viene, proponiendo una ampliación de la ley verdad que tanto daño ha causado a Venezuela. Eso no es por nosotros. Eso no es que está preocupado por nosotros. Eso es básicamente buscando captar un electorado que en Florida, donde su plaza será en disputa, está muy influenciado por la comunidad cubana-americana, que es mayoritaria. Entonces, si la población venezolana manda un mensaje claro al mundo, es posible que avancemos en ese proceso de levantamiento de las sanciones que, otra vez afirmo, es dañino pero terrible, no contra la economía venezolana, no contra los gobernantes venezolanos, contra el pueblo en general. Ahora, Estados Unidos tiene objetivos imperiales, objetivos geopolíticos detrás de la aplicación de estas sanciones. Pero como se ha demostrado suficientemente, es posible, son absolutamente inútiles y en cualquier caso no se ve en el futuro inmediato qué más pueden hacer. Yo estuve viendo la lista de lo que se propone en la ampliación de la ley verdad propuesta por Menéndez y no agrega, desde el punto de vista de apretar los torniquetes, nada adicional. Es solamente un saludo hacia sus electores. Han declarado que ya no hay más espacio para más yo sanciones. Leí el capítulo que dedicó a Venezuela el ex secretario de Estado Pompeo. Y ahí se demuestra el carácter imperial, no de Pompeo, de los gobiernos americanos, porque también lo relatan Sper en su libro, lo relata Bolton en su libro. O sea, los intentos que hicieron contra Venezuela, pero o sea, cualquier analista decía, puede decirle, mire, fracasamos. No es esa la vía. ¿Qué hacer con aquellos que siguen insistiendo en la aplicación de sanciones, incluso en la profundización de las sanciones? ¿Es posible aplicar ahí un delito como traición a la patria? ¿Qué hacer con esos sectores? Pero me responde